¿Qué tal? Mi nombre es Samuel Antonio Corona Silva y en esta ocasión estoy presentando el hardware de un servidor de la materia de administración de servidores. Primeramente comenzamos con la tarjeta madre. Es importante resaltar la diferencia entre las tarjetas madres que se presentan en los servidores y las que tenemos en una computadora de escritorio normal. Por ejemplo, la principal es en los procesadores, donde una placa de servidor nos permite ingresar hasta 2, 4 y 8 para multiplicar pues el poder de cómputo que se tiene. También se tienen varios zócalos para instalar memoria RAM, permitiéndonos ingresar cantidades de RAM muy extensas y comúnmente entre 32 y 128 gigabytes. También es importante resaltar que no tienen interfaz de audio integrada usualmente, porque pues los servidores no están tan orientados a la escucha de distintos sonidos, pero sí incorporan usualmente placas de video, porque se conectan monitores la mayoría de las veces. Entonces pues nos permite hacer eso, y también la mayor parte del tiempo tienen ya una interfaz Ethernet que puede ir desde los 100 hasta los 1000 megabits por segundo. Hablando de los zócalos de expansión, usualmente se tiene el PCI Express 3.0 de 16 y el PCI X, que es una extensión del bus PCI clásico, pero que funciona a 64 bits. Y también es prácticamente obligada la inclusión de una controladora de disco ultra SCSI 320 con salida tanto interna como externa. Ahora lo que vemos a continuación es una tarjeta madre de una computadora personal. Como podemos ver, tenemos principalmente el zócalo del procesador. También tenemos aquí en esta ocasión tenemos las entradas para el ratón, teclado. Tenemos entrada para los monitores. Y como podemos ver, pues sí se posee una tarjeta de audio. También tenemos acá arriba las ranuras de memoria para ingresar nuestra memoria RAM. Tenemos los PCI de este lado. Tenemos aquí la BIOS. Entonces, como podemos ver, es una tarjeta común que nos permite ingresar pues memorias de hasta tal vez 16 gigabytes como máximo, ¿no? Que era lo que decíamos en la presentación anterior. Y si continuamos acá adelante, esta ya sería una tarjeta madre de un servidor. Como podemos ver acá de este lado izquierdo, tenemos 4 carriles para ingresar memoria RAM, lo que nos permite pues tener muchísima más capacidad de memoria RAM. También tenemos aquí nuestro zócalo para el procesador. Podemos ver abajo que poseemos los puertos USB y también los puertos Ethernet. Tenemos acá también puerto de monitor, pero no tenemos salida de audio como se había comentado anteriormente, porque pues no es muy necesaria. También tenemos pues los puertos PCI de este lado, tenemos su BIOS, entonces es bastante similar, como podemos ver, a la tarjeta madre de una computadora común y corriente, pero sí tiene adaptaciones necesarias para el poder que requiere un servidor. Entonces ahí es donde se diferencian básicamente las tarjetas madre comunes de las tarjetas madre de servidor. Aquí tenemos un ejemplo de una tarjeta madre de la marca Dell, que es la que se mostraba en la anterior imagen, pero tenemos aquí ya sus especificaciones. Como podemos ver, su función es para servidores principalmente, con un precio aproximado de 4,000 pesos mexicanos. Al no ser una tarjeta tan avanzada, pues tampoco su precio es muy alto. Es mayormente usada para los procesadores Intel. Tenemos aquí una ranura de expansión PCI Express 3.0 de 16, como habíamos comentado anteriormente, y la tipo de memoria RAM que admite es la DDR4. Más adelante se explica la diferencia entre los tipos de DDR y la máxima cantidad de RAM soportada es 64 GB. Esto es importante
porque la RAM pues no solamente se ingresa así, pues como quien dice a lo loco, sino que se tiene una cantidad máxima especificada por la tarjeta madre o en otros casos también por el procesador. Y bueno, usa un socket de LGA 1151. Y terminando ya con las tarjetas madres, los siguientes serían los gabinetes. Estos se dividen en 3 grandes grupos, que son los de torre, que están de este lado izquierdo, los rackeables, que son los de aquí en medio, y finalmente los blade. Primeramente los rackeables son aquellos que se pueden colocar dentro de un armario con correderas rack. Suelen ser delgados, como una laptop. Por otra parte, los servidores Tower son como los más conocidos, ya que son bastante similares a una computadora de escritorio común y corriente, pero mucho más potentes. Y finalmente del lado derecho tenemos los Blade, que son equipos grandes que permiten cambiar o agregar hardware de forma caliente. Esto significa que se puede hacer mientras el servidor está encendido, no es necesario apagarlo para ingresar el hardware. ¿Y qué significa? Pues el espacio en rack o las U. Aquí lo tenemos del lado izquierdo, como podemos ver. Para los servidores rack, la unidad de medida es la U, que se refiere a la cantidad del espacio físico que un servidor ocupan en un rack de instalación. Los bastidores más comunes son de 42 unidades y se extienden desde el piso hasta el techo. Normalmente los servidores de montaje en bastidor se denominan en tamaño 1U, 2U, etcétera, como se puede ver aquí en la imagen de la izquierda. Esto nos indica la cantidad de slots que ocupa el bastidor o el gabinete. Si el servidor, por ejemplo, es muy grande, podrá ocupar hasta 4U, como lo podemos ver aquí. En caso de switches, por ejemplo, pues son mucho más pequeños y ocupan menos espacio también. En promedio, o la medida de una unidad es de 4.445 centímetros aproximadamente. Aquí tenemos el ejemplo de un gabinete ensamblado para servidor con un precio aproximado de 14.373 y como podemos ver tiene un tamaño de 26U, que era lo que se explicaba anteriormente. Es de tipo rack, como se puede ver aquí, con un ancho de 60 centímetros, un alto de 128 y una profundidad de 80, con una capacidad máxima de peso de 1500 kilos. Por esa parte pues no hay ningún impedimento para colocar pues servidores de gran tamaño o en este caso de gran peso, siempre y cuando las unidades nos lo permitan. Continuando con la parte 3 tenemos el procesador. En el campo de los procesadores no hay pues tantos competidores, debido a que es bastante caro desarrollar la tecnología necesaria. Tenemos 2 grandes competidores que se van a explicar a continuación. Y bueno, hablemos pues ya vamos entrando de lleno en el campo de los procesadores. Primeramente tenemos a los Intel, que son los más conocidos, que tiene dividida su línea de procesadores en 2 tipos. Tenemos la línea Core y la línea Xeon. La primera pues es la más común y la que tenemos muchos de nosotros en nuestras computadoras, que pues son enfocadas al sector de consumo. Son procesadores de gran potencia, aunque su rendimiento no es tan óptimo para manejar la gran cantidad de procesos. Por otra parte, la línea Xeon no son tan potentes, aunque sí están optimizados para manejar la ejecución paralela y de hilos de forma más eficiente. Esto lo vamos a ver a continuación en sus especificaciones, ya que esta línea Xeon pues es más efectiva en un servidor que en una computadora de escritorio, en una laptop, ya que nos permite ejecutar cientos o miles de procesos de forma simultánea y los despacha todos por igual de la forma más rápida posible. La diferencia fundamental que tienen estos procesadores son que fueron diseñados para funcionar múltiples CPU en paralelo, lo que nos permite conectar distintos procesadores o más de un procesador en los servidores, siempre y cuando también la tarjeta madre lo permita. Aquí tenemos un ejemplo de un modelo
Intel Xeon D11577, lanzado en el 2016. Como podemos ver, pues su función es más enfocada a servidores, con un precio aproximado de 25,303 pesos. Como podemos ver, pues ya son más caros estos procesadores que los comunes, y eso que es un procesador pues de entrada, por así decirlo. Tenemos aquí su cantidad de núcleos en 16 y la cantidad de hilos en 32. Su frecuencia básica es de 1.30 GHz. Tiene una caché de 24 MB. El TDP, que es la cantidad de energía que consume, es de 45 watts. Funciona con las instrucciones de 64 bits, un socket FCB GA 1667. Y esto es importante, el tamaño máximo de memoria que nos permite es de 128 GB. Más adelante lo veremos en el apartado de las memorias RAM. Pero sí, las memorias RAM pueden aumentar siempre y cuando nuestro procesador en este caso lo permita, o la tarjeta madre, como se dijo anteriormente. Es compatible con SC, si lo es, y trabaja con las configuraciones de PCI Express, de X4, X8 y X16. Ya subiendo de rango, tenemos este procesador Intel Xeon Platinum 8380HL, lanzado en este mismo año, igualmente para servidores, con un precio aproximado de 279,976 pesos. Como podemos ver, pues el precio ya se dispara muchísimo, pero pues esto se debe a todas las prestaciones que nos da este procesador, que tiene una cantidad de núcleos ya de 28 y una cantidad de hilos de 56. Como podemos ver, la cantidad de hilos casi se duplica entre estos dos procesadores. Esto es muy necesario para poder realizar los cálculos de manera más rápida y de manera simultánea. También su frecuencia aumenta a 290 GHz. Tiene una caché de 38,5 MB, pero también consume más energía, como podemos ver, 250 watts comparados con los 45 que utilizaba el procesador anterior. Igualmente trabaja con 64 bits. Su socket es FCLGA 4189 y nos permite ya un máximo de memoria de 4.5 terabytes. Esto también, pues, si lo permite la tarjeta madre, igual que es compatible con las memorias DDR3, DDR4, permite también SC. Y por otra parte tenemos los procesadores AMD, que es la competencia directa de Intel, que usualmente es más barato. En los ejemplos que pongo aquí en este video no se cumple esta regla, pero usualmente son más baratos, sobre todo en procesadores de consumo. Divide sus procesadores en los Ryzen Threadripper y los EPYC. En este último es diseñado pues especialmente para servidores. Los dos están construidos en base a la arquitectura Zen, basados a su vez en x86 de Intel. Incorporan mejoras en la cantidad de instrucciones por ciclo, tamaños de caché de hasta 32 MB y mejoras de rendimiento en cálculos de punto flotante. Tenemos aquí un ejemplo que es el AMD EPYC. Como mencionamos, pues son procesadores enfocados hacia los servidores. Este fue lanzado el año pasado, en 2019, con un precio aproximado de 29,865 pesos. Son como los procesadores de entrada, es como la opción más asequible. Y igualmente que el primer procesador Intel nos permite 16 núcleos y 32 hilos, con una frecuencia base de 2.2 GHz y un caché de 64 MB. Su consumo es mucho mayor al primer Intel que se mostró, aquí es de 155 watts. Igualmente trabaja con el conjunto de instrucciones de 64 bits y utiliza un socket SP3. Por otro lado tenemos este AMD EPYC 7742, este ya es de segunda generación y igualmente lanzado el año pasado, en 2019, para servidores, con un precio aproximado de 100,806 pesos. Es pues también más asequible que el Intel, como podemos ver. En este caso, con el procesador más caro, este sigue siendo más fácil de adquirir que el Intel y nos maneja una cantidad de núcleos de 64, cantidad de hilos de 128, una frecuencia base de 2.4 GHz, un caché de 256 MB con un consumo de 225 watts
Igualmente, conjunto de instrucciones de 64 bits y un socket SP3. Aquí tenemos pues una comparativa entre el Intel Xeon D1577 utilizado para servidores y un Intel Core i3 que es utilizado pues para computadoras personales. Como podemos ver, pues los precios son muy diferentes, costando de la derecha más o menos la mitad de la izquierda. Pero como podemos ver, la cantidad de hilos son mucho menores. En este caso tenemos 4 contra los 32 que tiene el Xeon. Y la frecuencia es más alta en el caso del Core i3 que en el del Xeon. Igualmente la caché es mucho menor, pero también su consumo es menor, lo cual es sumamente importante para computadoras más pequeñas como son las laptops. Entonces podemos aquí ver la diferencia, pues que en la potencia que nos da el Intel Xeon, que es mucho más aplicable para servidores. Pero por ejemplo el Core i3 es bastante bueno pues para nuestras computadoras personales que no requieren tantos cálculos, tantos procesos. Entonces no es muy necesario poseer uno de estos procesadores si no se van a realizar las tareas que hace un servidor. Llegamos a la parte 4, que es la memoria RAM. La memoria RAM en los servidores depende más que nada de las funciones que vaya a tener el mismo. Aunque siempre es mejor que en cuanto más memoria se tenga, hay que preguntarnos siempre cuál va a ser el uso de nuestro servidor. Por ejemplo, servidores de sitio web, de bases de datos y archivos, todos tienen distintos requisitos de memoria. Por ejemplo, los servidores de archivo necesitan menos memoria y más espacio de almacenamiento. Por otro lado, los servidores de bases de datos pueden necesitar más o menos memoria según el tipo de base de datos y la cantidad de usuarios. Si no se tienen tantos usuarios, pues no requiere tanta memoria, diferente a que si se tienen muchísimos usuarios, pues la cantidad de memoria irá aumentando también. Por ejemplo, la cantidad de memoria de un servidor web depende de si el sitio web es estático o dinámico, el nivel de tráfico y la cantidad de memoria caché que hace el sitio web. Y como habíamos mencionado, también el hardware limita la cantidad de memoria que se puede usar, como vimos con los procesadores, donde los más baratos nos permitían menos cantidad de memoria y mientras iba aumentando el precio, pues también nos permitía mucha más cantidad de memoria. Tenemos aquí un ejemplo de una memoria RAM Kingston de 16 GB. Como podemos ver, es indicada para servidores, aunque pues también se puede usar para computadoras personales. Tiene un precio aproximado de 2.625 pesos. Es un tipo de memoria DDR4. Más adelante les explicaré lo que significa el DDR. Con una capacidad de 16 GB, una velocidad de 2.666 MHz y un factor de forma de 288 pines. Y aquí están las diferencias entre el SDR y DDR en sus números 2, 3 y 4. Anteriormente los equipos utilizaban las RAM de velocidad de datos sencillas, SDR, que pues eran más comunes en años anteriores al 2002. Posteriormente evolucionaron a las RAM de velocidad de datos dobles, que ya son las DDR3, alrededor de 2002, y fue pues una evolución directa de las anteriores, que eran las SDR. Y su principal diferencia es que la DDR lee los datos en flancos de subida y bajada de la señal de reloj, como se indica en esta imagen. Podemos ver que el SDR aquí tiene una lectura, tiene otra lectura y otra lectura, pero solamente es cuando van de subida. Como podemos ver, cuando ya viene de bajada no se realiza lectura, diferente a las DDR, que sí nos permite una lectura en la subida y posteriormente en la bajada. Como podemos ver, pues se multiplica el número de lecturas que tiene. Esa es su principal diferencia. Y bueno, por lo general las placas base se desarrollan para admitir un solo tipo de memoria. No podemos mezclar las SDR con una DDR, e incluso las DDR de diferentes números tampoco se pueden mezclar. No funcionan y ni siquiera se pueden instalar en los distintos zócalos. Tenemos aquí una tabla comparativa entre los diferentes tipos de memoria RAM. Tenemos desde las SDR, que son las simples,
bajando hasta las DDR4, que son las más actuales. Lo que podemos ver principalmente su diferencia en la transferencia de datos, que en las SDR iban desde los 0.8 a 1.3 gigabits por segundo, y en las DDR4 pues ya aumenta hasta 17 a 21.3 gigabits por segundo, y el voltaje pues también se fue disminuyendo. Esto nos ayuda a que pues consuman menos energía de nuestra computadora. Y tenemos también aquí una comparativa entre las DDR3 y las DDR4. Principalmente pues en las velocidades de transmisión podemos ver la diferencia. Primeramente con las DDR3 comienzan en los 800 megabits por segundo, y las DDR4 ya lo multiplican a 1600 megabits por segundo. El voltaje también se disminuye, como podemos ver. Primeramente con las DDR3 es de 1.5 volts, y las DDR4 ya son de 1.2, lo que nos reduce la demanda de energía para la memoria. Y bueno, tenemos el número de pines. Anteriormente con las DDR3 era de 240, y ahora con las DDR4 tenemos 288 pines ya. Y finalmente, ¿qué significa ESC y para qué sirve? En una comunicación normal entre la memoria RAM y el ordenador, contiene 64 bits de datos viajando entre la RAM y el controlador de memoria. Si alguno de estos bits que recibe está dañado, el equipo podría bloquearse, lo que provocaría la pérdida de trabajo, o lo que es peor, daría la corrupción silenciosa de los datos que se reescriben en el disco. Esto es mucho más riesgoso porque los datos aparentemente siguen trabajando bien, pero de manera silenciosa pues están escribiendo mal. El SC, código de corrección de errores, añade 8 bits adicionales que son generados por la CPU. La codificación utilizada para estos bits adicionales puede identificar qué bit está mal, o al menos marcar el problema si un cierto número de bits múltiples están mal. Y posteriormente, si se encuentran errores, lo que realiza primeramente, si los datos pueden ser corregidos, son reparados y utilizados posteriormente por la CPU. En caso de que no puedan ser corregidos, el controlador de memoria puede pedir a la memoria que los envíe de nuevo en caso de que haya sido un error de transmisión. Y ya finalmente, si no pueden ser reutilizables, el sistema informa del error. Por ejemplo, las computadoras que tenemos en nuestra casa se llegan a bloquear algunas veces y nos muestra el temido pantallazo azul. Esto debido pues a errores de la memoria RAM. Y basta con reiniciar el equipo y listo, ¿no? Ya no pasaría nada. Pero en el caso de los servidores no se puede reiniciar así como si nada el servidor. Tienen que estar siempre activos y hay que reducir ese tipo de errores. Por eso es bastante recomendable utilizar memorias RAM con la capacidad de hacer uso del ESC para evitar ese tipo de errores. Llegamos a la parte 5, que son las tarjetas de expansión. Estas son un tipo de dispositivo con diversos circuitos integrados y controladores que, insertada en su correspondiente ranura de expansión, permite aumentar las capacidades del equipo al que se inserta. Las más comunes sirven para añadir memoria, controladoras de unidad de disco, controladoras de video, puertos serie paralelo y dispositivos de módem interno. Estas tarjetas suelen ser de tipo Peripheral Component Interconnect, PCI, PCI Express o AGP. Gracias a los avances en la tecnología USB, ya normalmente no es muy necesario utilizar las tarjetas de expansión, ya que las tarjetas madre ya traen por defecto todas las que se mencionaron anteriormente. Pero en el caso de que no se tengan, tenemos estas tarjetas de expansión disponibles, sobre todo enfocadas en el mundo de los servidores. Primeramente tenemos la tarjeta de red. Esta nos añade puertos Ethernet, como se pueden ver en la imagen, o también pues conectividad Wi-Fi. Esta pues es importante. Si no la tiene un servidor, pues es fundamental para poder hacer uso de los distintos servicios. También tenemos por otra parte la tarjeta de red para fibra óptica. Esta pues ya con la reciente
el reciente uso de la fibra óptica, pues este es muy importante. Tiene la función de enviar y recibir datos por medio del uso de fibra óptica en las redes de área local o entre redes de computadoras. Otra que se mencionó anteriormente fue la tarjeta controladora SCSI, que es una tarjeta para expansión de capacidades que permite la conexión de varios tipos de dispositivos internos SCSI. Esto pues son principalmente discos duros y distintos puertos. Sobre todo los discos duros pues son muy necesarios a veces en los servidores donde se maneja mucha información, como son pues los servidores de bases de datos. Y también tenemos la tarjeta de expansión USB, que añade un número específico de puertos USB 3.0 en este caso, como podemos ver aquí por el color azul de los puertos, y estos pues son bastante convenientes para cualquier equipo, incluyendo pues obviamente los servidores. En la parte 6 tenemos a las fuentes de poder. Las fuentes de alimentación conmutadas están pensadas para trabajar en servidores. Esto porque tienen mayor calidad de construcción y pues están diseñados para trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Al ser utilizadas en servidores, pues se requiere que siempre estén enviando la energía necesaria a nuestro equipo. Y bueno, estas fuentes de poder para servidores se dividen en dos grandes grupos, que son las simples y las redundantes, que se ven aquí a continuación. Del lado izquierdo tenemos la fuente de poder simple, que pues es una sola fuente de alimentación que proporciona al equipo la energía necesaria. Y por otro lado tenemos las fuentes de poder redundantes. Estas son dos fuentes de alimentación que trabajan de forma autónoma. Como podemos ver en la imagen, tenemos aquí una y abajo tenemos la otra. Y cada una tiene su propia conexión, su switch para encender o apagar una de las dos. Entonces cuando una de las dos falla, automáticamente la otra entra y comienza a funcionar, lo cual nos da tiempo para intercambiar o reparar la fuente dañada sin parar el servidor. Estas son mayormente usadas en servidores grandes que requieren estar funcionando siempre. Las dos pues nos van a otorgar la energía que necesitamos para nuestro servidor, pero la redundante es mucho más útil en caso de que exista algún error, porque la izquierda pues ya la simple pues ya cuando falla pues todo el servidor ya se vendría abajo si no se tiene un UPS. Tenemos aquí como ejemplo esa fuente de poder Intel de 1600 watts utilizada pues con servidores con un precio aproximado de 9,619 pesos y que nos permite hacer uso del suministro de energía redundante, lo cual nos indica pues que es una fuente de poder redundante. Tiene una potencia total de 1600 watts y cuenta con una certificación 80 Plus Platinum. Entonces, ¿qué son estas certificaciones 80 Plus? Bueno, pues se indica aquí a continuación. Una de las características fundamentales que se debe considerar cuando se compra una fuente de poder, pues es que tenga esta certificación. Esta es una certificación voluntaria que lleva a cabo Ecos Consulting con el objetivo de promover productos más eficientes a nivel energético, similar pues a lo que se usa con cualquier electrodoméstico, donde pues si se tiene la certificación nos indica que se usa la energía de buena manera, y en este caso pues ya de la certificación 80 Plus, ella asegura al usuario que la fuente de alimentación que quiere adquirir tiene una eficiencia energética de al menos el 80% bajo cualquier carga de potencia. Esto significa que de toda la potencia que llega a la fuente, al menos 80% de ella se convierte en energía útil, mientras que el 20% restante se pierde como energía calorífica, lo que comúnmente conocemos pues como el calor que emite nuestro equipo, en este caso el servidor. Y pues existen distintos tipos de certificación 80 Plus. Como podemos ver, pues la más básica es la White, que en una carga del 20% nos permite eficiencia de 80%. Igualmente con todos los demás tipos de carga. Han ido pues a lo largo de los años añadiéndose más tipos de certificaciones, indicando pues la mayor eficiencia de los equipos. En el caso de la fuente de poder que se mostró aquí, tenemos una certificación 80 Plus Platinum,
que en una carga del 20% pues ya aumenta su eficiencia hasta 90%. Si se tiene una carga de 100%, cuando el equipo está trabajando pues al full, tiene una eficiencia de 97%, o sea que solamente el 3% de nuestra energía de la fuente de poder se está perdiendo. Entonces una ventaja fundamental es el menor consumo que tiene la fuente gracias a su certificación, y esto se ve reflejado en que pues suelen ser mucho menos sonoras que las de menor eficiencia. Dado a que menos energía se convierte en calor, el ventilador no tiene que girar a más revoluciones por minuto. Incluso actualmente muchos fabricantes han hecho ya fuentes híbridas en las que pues el ventilador se mantiene pasivo hasta que se alcanza cierto consumo de potencia, es cuando comienza ya a trabajar. Y bueno, pues aquí tenemos ya finalmente el apartado de referencias con todas las páginas que se utilizaron para la realización de este video.